El tema de hoy día es el monte de la transformación. El Señor Jesús subió a un monte, bueno, a varios montes, pero a uno en especial que quiero que lo veamos hoy día, que en la Biblia se le llama el monte de la transfiguración, porque en ese monte el Señor se transfiguró y 3 de sus discípulos lo vieron en toda su gloria, hermano amado, y tuvieron esa experiencia que vamos a ver justamente qué importante es tener experiencias con Dios, experiencias sobrenaturales con el Señor, y eso los fortaleció a ellos para lo que venía días después con la muerte y crucifixión de Cristo. De eso vamos a ver hoy día, y para eso vamos a leer en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9. Dice así, Mateo 17, versículos 1 al 9, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Mire, vaya llevando lo que quiere, la palabra, entendámosla, concentrémonos. Entonces dice, y se transfiguró delante de ellos, note, y resplandeció su rostro como el sol. Mire qué maravilla, ¿no? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, 3 chozas, como casas. 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él, o sea Pedro, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Quién habló ahí? El Padre Celestial. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Vamos a orar. Padre, Señor, aquí está tu pueblo. Hemos venido para que nos hables, porque usted ha venido para que Dios le hable, ¿sí o no? Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, que cada uno diga: Dios mío, tú me estás hablando a mí de forma personal, y danos la fe y el temor de Dios para poner en práctica tu palabra, vivir tu palabra, que eso es todo lo que tú quieres de nosotros, que vivamos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sana a los enfermos, liberta, Señor, a los oprimidos. Padre Celestial, que cada uno de nosotros hoy día experimentemos una transformación, que experimentemos, Señor mío, en tu presencia, un cambio radical en cada uno de nosotros, en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo con todo el corazón. Tome asiento. Entonces, note de que esta fue una experiencia que Pedro, Juan y Jacobo, como leímos en el versículo 1, experimentaron, valga la redundancia, con el Señor. Nunca habían pasado eso. Y habían experimentado otras cosas, pero la transformación, la transfiguración de Jesús delante de sus ojos, imagínense cómo tiene que haber sido eso, algo extraordinario. Pero ¿por qué? Escúcheme bien. ¿Por qué el Señor le hizo que ellos experimentaran la transfiguración delante de sus ojos? Porque recordar las experiencias, escúcheme bien, recordar las experiencias que hemos tenido con Dios es muy bueno. Diga conmigo: es muy bueno. Repito, recordar las experiencias, y todos hemos tenido experiencias con Dios.
Todos. Y cada experiencia que usted tenga, no la menosprecie. Por muy chiquita que de pronto parezca, esa experiencia es muy bueno, porque en el día malo, recordar lo que Dios hizo por nosotros en el pasado nos va a animar y fortalecer para lo que va a hacer el Señor en el presente y en el mañana. ¿Me estoy explicando? Las experiencias del pasado, las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, en el momento, supongamos que usted, Dios no quiera, hoy o en la próxima semana tiene que pasar por dificultades o situaciones difíciles, que ahorita está temblando, que no sabe qué hacer. Las experiencias del pasado le fortalecen, le animan para tener fe y optimismo, que así como el Señor estuvo con usted en el día de ayer, también va a estar en el día de hoy, mañana y pasado mañana, porque Él prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, para levantarlo de victoria en victoria hasta que Cristo venga por usted y por mí. Dele un sonoro aplauso, hermano. Es por eso, escúcheme, que el Señor siempre, diga conmigo, siempre le recordaba a Israel los hechos gloriosos, las experiencias gloriosas que ellos tuvieron con el Señor. Usted siempre va a ver en el Antiguo Testamento cómo Dios les recordaba las experiencias. Le decía: no te olvides, Israel, de cómo el Señor te sacó de Egipto con mano poderosa, de esclavitud durante 400 años. El Señor te sacó. No te olvides de las plagas que el Señor envió a Egipto para que tú salieras libre, Israel. No te olvides, o sea, de las experiencias. Note, ¿por qué usted cree que el Señor siempre les recordaba que ellos tengan presentes las experiencias que tuvieron con Él? No te olvides, Israel, cómo el Señor abrió el mar rojo y ahogó a Faraón y a tus enemigos y a todos los egipcios ahí. Las experiencias. Y les decía el Señor a Israel, les decía: y esas experiencias recuérdaselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos por todas tus generaciones. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que iban a venir temporadas o tiempos malos por la desobediencia de Israel. Y en esos tiempos, cuando el pueblo gemía, se acordaba que el Dios de Israel, el Dios de ellos, que hizo maravillas en el pasado, también era capaz de hacer maravillas en el presente y en el futuro, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y a su nombre, aleluya. Si somos hijos de Dios, entonces todos tenemos o hemos tenido experiencias con Dios. Todos nosotros, hermanos. Desde el momento de la misma salvación, ya vamos a ver eso más adelantito, la misma salvación fue una experiencia, y es la experiencia, si usted no lo sabe, la experiencia más grande que podemos haber tenido. Amén. La salvación en Cristo, que eso vale más que el oro, hermano. Pero bueno, experiencias pequeñitas aparentemente para usted, pero que para otros son grandes. Imagínense, ahorita se me viene a la mente de un hermano. Eso pasó hace mucho tiempo, pero todavía lo recuerdo. Imagínense ese hermano, cómo no lo va a recordar. El testimonio de un hermano que tenía hueco en el zapato, hermano. Huecos en el zapato. Que él tenía que doblarse la media para que no le entre agua o en fin. Y él le pedía al Señor un par de zapatitos. Un par de zapatos nuevos. Si tenía huecos porque no podía comprarse un par de zapatos nuevos. Y mire la experiencia. Y dice que le pedía al Señor un par de zapatos nuevos. Y en la calle, andando en la calle, se encuentra con un hermano de la iglesia. Y se saludan. Y el hermano, mire cómo es Dios. El otro hermano que se encuentra con este hermano, llevaba un paquete en el brazo.
Y entonces le dice, y conversando, el hermano le dice al que tenía los zapatos con huecos, le dice: hermano, con usted quería hablar. ¿Y cómo así, mi hermano? Cuénteme, ¿qué quiere hablar conmigo? Resulta que me fui a comprar a la zapatería un par de zapatos. Y no cometí el error de no probármelo, solamente pedí el número y me confié porque ese es mi número. Pero cuando fui a la casa, no me quedaron los zapatos. Me quedaron muy estrechos, muy pequeños, hermano. Pero y fui al almacén a pedirme que me lo cambiaran y no me lo quisieron cambiar. Peor, devolverme la plata. Pero yo pensé en usted, hermano, con todo respeto, le decía, perdón si le estoy ofendiendo, pero yo pensé en usted que estos zapatos de pronto le pueden quedar a usted. No me está ofendiendo, hermano. Yo le agradezco mucho. Cogió los zapatos y eran unos zapatos preciosos de cuero italiano. Y cuando se los puso, como mandados a hacer, hermano. Esas son las experiencias que uno nunca se olvida. Nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. En otra ocasión, una hermana, eso fue recientemente, hace poco, una hermana tiene su hijito pequeño y resulta de que ese día no tenía para comer. No tenía para comer, y usted sabe que los niños, ellos no ven nada, porque no saben nada. Ellos cuando tienen hambre, lo que dicen: papi, mami, tengo hambre, ¿sí o no? Y uno lo que tiene que hacer es darle de comer, y si no tiene, sacarle de donde sea para darles de comer. Eso es lo que hace un papá y una mamá responsables. ¿Cuántos papás y mamás responsables hay acá? Y el niño le decía a la mamá: mami, tengo hambre. Y ya era como la 1 de la tarde y la olla estaba fría. La olla estaba fría porque no había para comer. Y la hermana clamó al Señor: Señor, mi niño tiene hambre. Ayúdame, Padre, provéeme. Y dice que a los minutos le golpean la puerta. Y le golpean la puerta y era una hermana que vivía detrás de la casa de la hermana, en la misma manzana detrás. Y va con una olla de seco de pollo. Una olla, no un plato, una olla de seco de pollo. Y con una Coca-Cola de 3 litros. Porque Dios, cuando hace la obra, la hace completa. Y dice: hermana, mire lo maravilloso de las experiencias con Dios. Le toca la puerta y le dice: hermana, sí. Y la hermana, cuando lo ve con la olla y calientito y el olorcito al sequito, dice: gloria a Dios, dijo la hermana. Y dice la hermana que lleva la olla, dice: hermana, no sé, pero yo estaba cocinando y alabando al Señor y estaba preparando este rico seco, y de repente sentí de parte de Dios, pensé en usted, mi hermana, y Dios puso en mi corazón de que toda esta comida que estaba preparando para mi familia se la dé a usted. Y yo después voy a preparar más para mi familia, pero que se la entregue a usted, hermana. Entonces tenga esta olla con seco de pollo para usted y también esta Coca-Cola de 3 litros. La hermana cogió, antes que se arrepienta, le dijo: muchas gracias, ¡bum!, y cerró la puerta. Y el bebé y ella comieron mejor que nunca ese día. Así es Dios. Así es nuestro Dios. Y a su nombre. Así que dígale al que está a su lado: Él no te ha abandonado ni te va a abandonar. ¿Cuántos lo creen? Y así, hermano amado, vemos por ejemplo Saulo. Miren, las experiencias lo marcan a uno. Las experiencias, hermano, lo enamoran a uno de Dios. Lo enamoran porque uno ve y dice: wow, miren lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de los que están acá han tenido experiencias con Dios? Levante la mano.
Yo creo que todos nosotros hemos tenido experiencias con el Señor. Saulo, cuando iba camino a Damasco, mi hermano, amado hermano, iba como cualquier otro día y de repente un resplandor del cielo dice que lo tumbó del caballo, cayó al piso. Tuvo esa experiencia con el Señor y en ese momento la vida le cambió. La vida le cambió, pero note cómo una experiencia puede cambiar la vida de una persona en un minuto. Más que la teoría o el conocimiento. Saulo había estudiado los pies de Gamaliel durante años, hermano. Saulo tenía la teoría, el conocimiento, pero fue en Damasco que tuvo la experiencia. Un minuto de experiencia le sirvió más que los años de mente natural. Te puedes tú pasar estudiando 20 años la letra, pero una experiencia te madura en un minuto. Mire, hermano, no estoy diciendo que no estudie, pero sí o no que el médico, por ejemplo, puede estudiar 10 años, una carrera, tiene la teoría, pero es en la práctica, en la experiencia, es que se perfecciona, ¿sí o no? Así también es en el Señor. Tú tienes el conocimiento, tienes la teoría, pero es la experiencia la que te va a hacer a que subas al monte alto y veas la gloria del Dios viviente en tu vida. Aleluya, la experiencia. Y es por eso, hermano amado, entonces regresemos a Mateo 17. Es por eso de que el Señor sabía todo esto y las experiencias, escúcheme bien, en Cristo son para fortalecernos y prepararnos para cuando venga el día malo, el día difícil. Jesús sabía, escúcheme bien, que días después iba a pasar por la cruz, iba a ser crucificado. Y entonces el Señor quería fortalecer a sus discípulos una vez más, una última vez, pero de una forma que no quedaba duda de quién era Él. Los discípulos estaban maravillados, hermano. Los discípulos estaban impactados porque cada día veían las maravillas que Jesús hacía. Era tan poderoso que resucitaba muertos. Jesús era tan poderoso que caminaba, hermano, sobre las aguas. Jesús era tan poderoso y Pedro lo veía y Pedro estaba maravillado y decía, wow, lo que el Señor hace, hasta a mí me tiene controlado, porque usted sabe que Pedro era impulsivo, pero el Señor lo tenía controlado, así como a ti. Dígale que está a su lado, a ti te hablan, oye, no mires al piso. ¿A cuántos el Cristo lo tiene controlado? Porque si no, imagínense dónde estaremos ahora, ¿sí o no? Pero, escúcheme bien, el Señor sabía de que necesitaban una experiencia más fuerte todavía, que para que no les quedara duda de quién era Él, porque lo iban a ver amarrado, lo iban a ver golpeado, y entonces el Señor les iba a mostrar en el monte de la transfiguración la segunda venida de Cristo, hermano. Ya lo vamos a ver esto. Se los iba a mostrar para que ellos vean el futuro y vean en toda su gloria a Jesús. Y vean el futuro, lo que iba a suceder más adelante. Se los iba a mostrar para que ellos entendieran que si lo iban a ver amarrado cuando lo encarcelaran, no era porque él no podía estar libre, sino porque él tenía que cumplir un plan que Dios el Padre lo había establecido para la redención de la humanidad. Lo iban a ver golpeado y para que ellos entendieran, y lo iban a ver crucificado, lo iban a ver muerto, para que ellos entendieran, porque en la mente natural no se puede entender cómo un Dios o alguien que dice que es Dios es crucificado, es vituperado,
es golpeado, es amarrado, es humillado. En la mente natural no se entiende eso. Es por revelación del Espíritu Santo al corazón del hombre que uno puede entender que Dios se hizo hombre y vino a sufrir por la humanidad para la salvación eterna de la humanidad. Solamente por revelación. Entonces Jesús decide llevárselos al monte de la transfiguración. Y se lleva a Pedro, Juan y Jacobo. Eso es lo que dice, mire, en el versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, vea, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Sí me está siguiendo, no? Esa es la experiencia fuerte que tenían que tener los discípulos. Ahora usted va a preguntar ahorita, pero ¿por qué no se llevó los 12? Ya vamos a ver por qué solamente fueron 3, eran 12, no eran 12. ¿Por qué se llevó a Pedro, Juan y Jacobo nomás? Ya vamos a ver, pero más adelantito, vamos a ver primero otras cosas más acá. Y se transfiguró delante de ellos, mire, se transfiguró. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínense, hermano, qué gloria. No, se los lleva a los discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, y no van a cualquier monte, van a un monte alto. Y ahí, delante de ellos, hermano, se transforma el Señor. Una luz los comienza a rodear al Señor y el rostro es tan brillante como el sol. Las ropas se transforman en un blanco como nunca se ha visto en la tierra. Una gloria tremenda, y ellos cuando lo ven quedan pasmados. Y no solamente eso, sino que se aparecen 2 personajes bíblicos ahí. ¿Y qué personajes, hermano? Vamos a leer. Dice, y aquí les aparecieron Moisés y ¿quién más? Hablando, Moisés y Elías hablando con él. No solamente que Pedro, Juan y Jacobo ven en toda su plenitud a Jesús resplandeciente, su rostro le cambió. Vieron el rostro como lo vio Juan en el Apocalipsis. Vieron la luz que vio Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Sino que también se aparecieron 2 personajes glorificados ya o transformados, Moisés y Elías. ¿Por qué digo, escúcheme bien, de que el Señor les mostró en ese momento a Pedro, Juan y Jacobo la segunda venida de Cristo? Escúcheme bien, Dios va a tener a la tierra, va a venir 2 veces. ¿Sí tiene claro usted eso, no? A ver, ¿cuáles son las 2 veces que va a venir? Dígalo. Primero, así es, el arrebatamiento y luego la segunda venida. El arrebatamiento es cuando viene primero, es el arrebatamiento cuando viene por los varones y mujeres que se están consagrando al Señor. Viene por los consagrados y se los lleva en el arrebatamiento para que estén para siempre con Él. La pregunta es, ¿usted está consagrado? Yo estoy consagrado. Si es así, se va, si no, no. Tan sencillo como eso, hermano. El Señor no hace ese problema. Estamos consagrados, nos vamos. Si no estamos consagrados, nos quedamos. Y la segunda venida es al final de la gran tribulación, cuando el arrebatamiento es secreto. Nadie lo va a saber, solamente los consagrados, que Cristo viene, se llama la novia, se lleva a su novia. Es secreto. Solamente la novia lo va a saber porque se la lleva, pues. Entonces, en cambio, la segunda venida, que es al final de la gran tribulación, y esto fue lo que les mostró. Les mostró las 2 cosas, hermano. Pero vamos a ver primero lo que está acá viendo. La segunda venida les mostró aquí en este pasaje. En la segunda venida, el Señor va a venir al final de la gran tribulación, pero no viene solo. Viene, dice la Biblia, con los santos, con los cristianos que nos fuimos en el arrebatamiento con Él
y los que también fallecieron antes de que el Señor viniera, pero se fueron con el Señor también. Es justamente que acá cuando dice, mire, y aquí les aparecieron Moisés. ¿Sí está leyendo? Moisés representa, acuérdense que Moisés murió, pero el Señor se lo llevó al cielo y fue glorificado. Moisés representa a los muertos que murieron en Cristo, a los muertos en Cristo, que van a venir con el Señor en la segunda venida, ya resucitados. Y Elías, dice que vio a Elías. A Elías no se fue con el Señor muerto como Moisés. Elías se fue vivo, ¿sí o no? ¿Me está siguiendo? Se fue vivo. Y Elías representa a los que por la fe, cuando Cristo venga, que va a ser pronto, nos vamos a ir al cielo vivos. Eso, o sea que Elías representa a los vivos transformados, glorificados. Entonces, así Cristo va a venir al final de la gran tribulación. Él va a venir, pero entre sus ejércitos van a venir los muertos glorificados, representados en Moisés, y los vivos transformados, representados en Elías. Amén. Entonces les mostró la película, como en una película, el Señor a Pedro, Juan y Jacob. Ellos estaban sentados en sillas big viendo todo eso. ¡Wow! Amén. Y ahí nos vieron a nosotros, hermanos. ¿Cuántos vienen con Cristo a la segunda venida? Porque primero hemos ido con Él en el arrebatamiento, ¿sí o no? Denle un aplauso a Cristo. Muy bien, avancemos, hermanos. Entonces, habló Pedro en el versículo 4, viendo esa gloria. Mire lo que Pedro habla acá, en el 4. Mire lo que dice. Entonces Pedro, vamos a poner el versículo 4 muy bien. Entonces Pedro dijo a Jesús, vea, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Enramadas era como unas chozas, como una casa. O sea que estaba tan buena la cosa arriba, tan gloriosa, hermano, que no querían bajar. Pedro, Juan y Jacobo habían subido con el Señor a ese monte alto. Habían visto a Moisés y a Elías. Hermano, paradigmas para el pueblo de Israel. Y sobre todo a Cristo, transformado, transfigurado en su gloria, resplandeciente como el sol. No querían bajar. Pedro le decía a Jesús, Señor, ¿para qué vamos a bajar? Abajo hay crisis económica, abajo está la guerra de Rusia contra Ucrania, abajo hay enfermedades, hay muertes, hay endemoniados, quedémonos aquí. Pedro se quería quedar ahí en la gloria de Dios, hermano. Esa experiencia lo había marcado al Señor. La experiencia con el Señor lo había marcado a Pedro. ¿Por qué digo todo esto? Porque le dijo, escúcheme, al Señor, Señor, hagamos una casa. ¿Qué te parece? Una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Se quería quedar viviendo arriba. Pero él se olvidó de una enramada para él, una casa para él. ¿Sabe por qué él se olvidó de eso? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene experiencias sobrenaturales con Dios, a uno se le olvidan las necesidades que uno tiene y la gloria de Dios lo embarga todo, mi amado hermano. Y créame que cuando uno tiene experiencias con Dios, se olvida uno de lo terrenal, pero con la confianza de que lo celestial va a venir para nuestras vidas y Él va a suplir todas nuestras necesidades. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pedro y los otros 12 querían quedar arriba en el monte. Hermano, le decían al Señor, no bajemos. Aquí apunté eso yo, no bajemos. Hagamos 3 enramadas, 3 casas. Uno se olvida, cuando uno está en la presencia de Dios, se olvida de las necesidades terrenales que tengamos, hermano amado. Pero sigamos porque el tiempo corre. Entonces, versículo 5, mientras él aún hablaba,
Mire, Pedro estaba diciendo eso, hagamos 3 enramadas, Señor, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Y mientras él hablaba, el Padre le interrumpe, vea. Porque Pedro lo estaba haciendo igual al Hijo, igual que a Moisés y a Elías, y no es así. Entonces mientras estaba hablando Pedro, dice, no, a ver, momento. Y el Señor, mire lo que dice el Padre. Mientras él aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió, ya que una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Diga conmigo, a él oíd. Moisés dijo cosas maravillosas, hermano. Tal es el caso que hasta el día de hoy en Israel lo mencionan y leen lo que Moisés escribió de parte de Dios. Elías dijo cosas extraordinarias e hizo cosas extraordinarias al igual que Moisés. Pero eso comparado con lo que Cristo vino a hacer acá, no tiene nada que ver, hermano. Por eso el Padre decía, óiganle ahora a Jesús, a mi Hijo amado, porque a Él le he entregado todo. En Él está la salvación y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Y el que cree en Él, si está vivo, no morirá eternamente. ¿Cuántos han creído en Jesús? A ver, pónganse de pie todos los que han creído en Jesús. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Y mire al que está, y mírese con el que está detrás suyo y dele un puñito ahí y dígale, qué bueno que creíste en Cristo, dígale. Qué bueno que creíste en Cristo. Amén. Dele un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Tome asiento. El Señor dice que en otro tiempo había hablado de muchas maneras, a través de Moisés, a través de Elías, claro que sí, porque también Moisés representa el Pentateuco, ya vamos a ver, y también Elías representa a los profetas, los escritos del Pentateuco, los escritos de los profetas, Antiguo Testamento. Había hablado de muchas maneras, pero en este último tiempo está hablando a través del Hijo. Mire, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, vea, Dios, habiendo hablado muchas veces, mire cuántas veces ha hablado Dios, pocas veces, muchas veces, cosa que el que no quiere creer o no quiere entregarle su vida a Cristo, ya no es culpa de Dios que se vaya al infierno. Tengo que decir así, hermano, porque es la verdad. Qué bueno que usted creyó. ¿Cuántos han creído en Jesús? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, vea, ahí está Elías. En estos postreros días, mire, o sea, en los últimos días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cosa que, hermano, el Padre lo que estaba diciendo acá, yo le delego a mi Hijo todo, a Jesús le delego todo, Él es el heredero de todo. Cosa que si alguien, hermano amado, quiere ir y dice, yo no quiero nada con el Hijo, yo solamente con el Padre le va a decir, no, tú tienes que ir con el Hijo. Tú tienes que ir con el Hijo. Es por eso que tú y yo no somos testigos del Padre. Y los que andan por ahí diciendo que son testigos del Padre están más chanfleados. Amén. Tú y yo no somos testigos del Padre, tú y yo somos testigos de Cristo. Amén. Dice la Biblia, y me seréis testigos. Es por eso, mi amado hermano, que en el nuevo pacto Jesús dijo, oísteis que había sido dicho, pero yo os digo. ¿Sabe por qué? Porque todo el Señor le delegó al Padre. Por eso que el Padre le dijo ahí delante de esos 3 personajes, Pedro, Juan y Jacobo, a él oíd. Oye a Jesús,
Dios te habla a ti hoy día. Oye a Jesús y cómo Dios habla a través de la palabra escrita y a través de la palabra predicada. Qué bueno que viniste hoy día para que escuches la voz de Jesús para tu vida. El Señor Jesucristo te dice: yo morí por tus pecados y yo resucité de entre los muertos. ¿Cómo crees que yo no te voy a dar una experiencia sobrenatural para que salgas de ese problema en que te encuentras? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Créalo, porque es palabra de Dios. Aleluya. Ahora, para terminar, regresemos al versículo. Bueno, terminemos primero el relato hasta el versículo 9. O sigamos leyendo 6 y 7 y 8. Al oír esto, los discípulos, versículo 6, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor cuando escucharon la voz del Padre. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Todo el escenario glorioso que Pedro, Juan y Jacobo experimentaron en ese momento, el Padre levantó todo lo que ese escenario y lo regresó nuevamente a la vida natural. Estaba Jesús solo, Moisés y Elías se fueron al cielo de nuevo, y la nube también se fue, y Pedro, Juan y Jacobo se miraron y dijeron: wow, pero ¿por qué se terminó esto? Y sabe una cosa, es temporal nomás. Porque tú y yo, la fiesta la vamos a seguir en el cielo. Amén. Es temporal nomás, porque pronto el que ha prometido venir vendrá y no tardará y nos llevará al reino de los cielos y estaremos de fiesta para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un sonoro aplauso a aquel que ha prometido que un día va a venir. ¿Cuántos lo creen? Créelo, porque Él viene por ti y por mí. Ahora, si no lo crees, vive como quieras, hermano, y cuando Él venga te vas a dar cuenta que te equivocaste. Mejor es creer en la palabra y consagrarnos, y que en aquel día decir: la Biblia tenía la razón. Amén. Y bueno, y entonces, ahora regresemos al versículo 1. Regresemos al versículo 1. Mire, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo. A los 3 nada más se los llevó. ¿Por qué no fueron los 12 a ese evento tan glorioso, a esa experiencia tan maravillosa? Sino, ¿cuántos hubieran querido estar allá en ese momento? Yo hubiera querido estar ahí, hermano, de cabeza. Hubiera dado lo que sea para estar ahí. ¿Y usted cree que los otros 9 el Señor no quería llevárselos allá? Claro que sí. Pero ¿por qué solamente fue Pedro, Juan y Jacobo? Solamente los 3 y no fueron los 12. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, Juan y Jacobo pueden tener muchos errores como usted y yo, pero ellos tenían hambre de experiencias con Dios. Mientras el Señor les decía a todos: a ver muchachos, vamos para tal. No, Señor, ya estamos cansados. Los demás, los otros 9, estamos cansados. Vamos después, Señor, vamos, quedémonos aquí. En cambio, Pedro, Juan y Jacobo decían: Señor, ¿a dónde vamos? Vamos contigo. ¿Dónde quieres ir? Te acompañamos. Esa era la diferencia. Pedro, Juan y Jacobo tenían hambre de experiencias con Dios. Y cuando uno tiene esos deseos, ese anhelo, Dios se los da. Entonces a los otros los vio titubeando. Quédense, me voy con los 3. Entonces tenían los 3 deseos de subir al monte, los otros no, porque tenían hambre.
Y el que tiene hambre de Dios, de experiencias con Dios, ese es el tema de hoy día, el monte de la transformación. El Señor te quiere transformar a ti y a mí. El que tiene, hermano, hambre será saciado. Hambre de Dios será saciado. Mateo capítulo 5, versículo 6. Mire, Mateo 5, 6. Dice, bienaventurados, o sea, 3 veces bendecidos, 3 veces dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted tiene hambre de Dios, Él le va a saciar. Y el hambre espiritual es como el hambre natural. Más luego, si son las 2 o 3 de la tarde y no ha almorzado, la barriguita no le comienza a sonar, ¿sí o no? Algunos más que otros. Hace, ¿sí o no? Ya algunos de pronto están escuchando por ahí. Pero es lo mismo, hermano, sino en lo espiritual. Hay que tener hambre de Dios para tener experiencia. Mire, hermano, si usted no tiene, todos hemos tenido experiencias con Dios. Todos. Pero ahí no se queda. Dios quiere que cada día tengamos experiencias con Él, pero para eso hay que tener hambre. Yo recuerdo que cuando era niño, hablando del hambre, yo era bien flaquito, hermano. Yo era niño, era bien flaquito. Era más flaquito que ahorita. Imagínense cómo tiene que haber sido yo. Volaba yo, hermano. Volaba. Y entonces mi mamá preocupada, usted sabe cómo son las madres, preocupada porque era bien flaquito, no comía, es porque no me daba hambre, hermano, no comía. Era místico, era esos niños que en una ocasión me acuerdo, pero no le diga a mi mamá, bueno, mi mamá está en el cielo ahorita, que en una ocasión no están los niños acá, ¿no? Para que no aprendan malas cosas. Me acuerdo que en una ocasión mi mamá me servía el caldo, a mí no me gustaba el caldo, y cuando ella se fue a la cocina, nosotros teníamos en la ventana, en la parte de afuera, como una especie de jardincito en la ventana. Ahí, en esos tiempos había así unas florecitas y tierrita ahí. Cuando además se fue a la cocina, cogí el plato de caldo y pum, lo vacié ahí. Y de ahí regresé con el plato vacío. Y mi mamá dice, uy, mijito, has comido todo. Sí, mamita, estuvo rico, dije yo. No había comido nada. Y era flaquito. Mi papá ni se preocupaba. Dice, bueno, pues así es el muchacho, ¿no? Cuando ya sea adolescente vas a ver que va a comer como pastor alemán. Pues así son los niños místicos nada más. Pero mi mamá preocupada me lleva al médico para que me haga exámenes, que me quite las lombrices, los bichos, todas esas cosas. Y entonces le preguntó algunas cosas y resulta que dice, ¿y si come él? No, no come. Ha de tener bichos, dice mi mamá. Yo estaba escuchando ahí, hermano. No tiene bichos. Ahí me examinó, no tiene bichos. Lo que no tiene es hambre. Dele esto. Y le dio un jarabe que se llama apetigen. Así se llama ese jarabe. Apetigen. Con eso, dice, se le va a despertar el hambre. Va a ver que usted va a ver que va a comer por 4 ese muchacho y va a engordar. Apetigen. Mi mamá me compró apetigen. Tomé apetigen y de lo que no tenía hambre se me despertó el hambre, hermano. Se me despertó y comía. Desde ese momento comencé a comer desayuno, almuerzo, merienda, calentado. Comía, hasta el gato me lo quería comer en la casa. Y de ahí comencé a engordar, eso es lo que quería mi mamá, hermano, y esa hambre me dura hasta el día de hoy. Tal vez tú necesitas eso, apetigen espiritual, porque no tienes hambre de Dios. Porque si tuvieras hambre, tuvieras experiencias. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes experiencias con el Señor? Tuvieras experiencias, clamarías por una experiencia. Si tuvieras hambre, no te tendrían que quitar la sábana para venir a la iglesia. No te tendrían que amenazar que si no vienes a la iglesia no te dan de comer. Tú serías el primero que estarías aquí. Yo creo que tú y yo necesitamos eso, apetigen espiritual.
para que se nos despierte el hambre de experiencias con Dios. Y esa hambre, tú tienes que buscarla. Esa hambre no la encuentras en la farmacia, esa hambre está en tu corazón. De decir, Señor, tengo hambre de ti, quiero más de ti. Pedro, Juan y Jacobo, Pedro era un desbocado muchas veces, pero cuando se trataba de buscar a Dios, era el primero que estaba ahí. Se quería quedar ahí en la gloria. Señor, te hago 3 enramadas, una para ti, otra para Jacob, otro para Moisés y Elías. Señor, yo me quiero quedar aquí, yo no quiero bajar. Abajo hay miseria, abajo hay crisis, abajo hay muerte, enfermedad. Pero Jesús le dijo, no, tenemos que bajar. Tenemos que bajar. Y ahí vemos que hemos visto en este relato que hay 6 testigos, escúcheme bien, 6 testigos hay en este relato. 3 testigos terrenales, 2 testigos celestiales y otro testigo que es el mayor de todos, el Padre Celestial. Los 3 testigos son Pedro, Juan y Jacobo, testigos terrenales que representan a la iglesia, a ti y a mí, que somos los que tenemos que ser testigos de Cristo en esta tierra. Amén. Testigos de Cristo, evangelizar, hablar de Jesús. Que esas sillas se llenen, hermano, porque tú has traído invitados a la iglesia. Que tú seas líder de célula. ¿Hasta cuándo hay que rogarte para que seas líder de célula? ¿Hasta cuándo hay que decirte que Dios quiere que tú seas líder de célula? Y le estás huyendo. ¿Tú crees que eso es tener hambre? Hermano, y qué pena que tienes hambre más de la olla que de la palabra de Dios. Estamos gorditos, y ahí me incluyo también yo, porque comemos mucho a veces, aunque yo como poquito. No sé por qué me engordo, hermano, un poquito yo como. ¿Sí o no, mi amor? Por gusto la nombré a la pastora. Pero en cambio, estamos robustos espiritualmente. Cuando hay hambre, uno se sacia, come. Pero cuando hay hambre espiritual, Dios también quiere saciarnos de su presencia. Entonces, 3 testigos terrenales, eso representan Pedro, Juan y Jacobo. Moisés y Elías representan 3 testigos celestiales, porque ellos dos, pongan la atención en este detalle, Moisés representa el Pentateuco y Elías representa a los profetas, el Antiguo Testamento en general. O sea, la palabra de Dios, y la palabra de Dios vino del cielo. 3 y 2 son 5. Y el 6º testigo es el Padre Celestial que dijo, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Desde el cielo el Padre da testimonio de que Jesús es el único en el cual el hombre puede ser salvo. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, amados, he terminado ya. Experiencias. María Magdalena, escúcheme bien. ¿Por qué seguía a Jesús? Era una mujer endemoniada, 7 demonios tenía. Pero un día tuvo una experiencia con Jesús. Jesús la liberó y estaba, desde ese momento, nunca se apartó del Señor. Un ciego, un hombre ciego, lastimosamente, estaba ciego, pero oyó de Jesús y dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia de él y le devolvió la vista. Qué experiencia tan maravillosa. Y esa experiencia, sino que es maravillosa, y esa experiencia tú y yo también la hemos tenido. Tú y yo estábamos ciegos por la vida, ¿sí o no? Engañando y siendo engañados, sin Dios y sin esperanza. Pero un día nos devolvieron la vista, nos abrieron los ojos. Hermano, el Señor tuvo misericordia de nosotros y tuvimos la experiencia gloriosa de la salvación en Cristo. Tú dices que no has tenido experiencia, la más grande, que es la salvación en Cristo, que a ti y a mí nos salva del infierno y nos garantiza el cielo eterno. Ahora, ya para terminar, hermano, escúcheme, versículo 1. Versículo 1. Dice acá, en el versículo 1, por favor. Ya estamos ahí, espérese un ratito que estamos. Ya. Dice, 6 días después, note,
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte de un monte alto. Ya les dije yo por qué el Señor se llevó los 3 y no los 12. Pedro, Juan y Jacobo, porque ellos tenían hambre de experiencias con Dios. Ellos tenían deseos de experimentar la gloria de Dios. 3, esos 3 también representan a la novia de Cristo. Representan a la novia. Aquellos varones y mujeres que se desesperan por su gloria, que se desesperan y le dicen: Señor, quiero más de ti, quiero consagrarme, quiero vivir en el monte alto, subir al monte, estar contigo. Créeme que si tú vives en lo plano, en la llanura, las tribulaciones del mundo te van a abrumar. Pero si tú subes a ver la gloria de Dios, a experimentar su gloria, hermano, las cosas terrenales que te abruman van a desaparecer, porque tus necesidades se van a olvidar en su presencia y Dios las va a suplir. Pero esos 6 días, escúcheme, a los 6 días, dice acá, 6 días después, acuérdese que dice la Escritura que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que esos 6 días representan los 6000 años de historia humana, desde Adán hasta acá. Desde Adán hasta acá, 6000 años, 6 días. Dice que se los llevó al monte alto, a Pedro, Juan y Jacobo. Hermano, eso representa el tiempo que ya se ha cumplido, de que Cristo va a venir por los Pedros, por los Juanes y por los Jacobos, la novia de Cristo, para llevárselos al monte alto, para llevárselos al cielo. Mi oración es que tú seas como Pedro, Juan y Jacobo, que yo sea como ellos, que tienen hambre de Dios, porque el Señor viene por ellos o por ellas, por los que tienen hambre. Él los va a saciar. Póngase de pie, por favor. Sube al monte porque ahí vas a oír la voz de Dios. Sube al monte porque ahí vas a oír la voz de Dios. En el llano no la vas a oír. Pedro, Juan y Jacobo escucharon la voz de Dios en el monte alto. Y no solamente escucharon la voz, vieron la gloria de Dios. Hermano, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ahí con sus ojos cerrados, reflexionemos sobre esta palabra, este mensaje que Dios ha hablado para usted y para mí hoy día. Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte de la experiencia. Pero sube tú al monte de las experiencias. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. El Señor te invita a que subas al monte para fortalecerte cuando venga el día malo. Ahí con sus ojos cerrados, escúcheme. Ahí con sus ojos cerrados. No te quedes preguntando ¿por qué sube Juan? ¿Y por qué sube Pedro? ¿Y por qué sube Jacobo? Y yo nunca subo. En vez de quedarte preguntando eso, mejor pídele al Señor y dile: invítame a los montes. Invítame, quiero ver tu gloria. Quiero oír tu voz. Eso vale más que todo el oro del mundo, hermano. Aleluya. Nadie que fue a un monte con el Señor retorna igual. Nadie que ha ido al monte de Dios, al monte de la experiencia viva, se quedó igual. Aleluya. Un minuto de experiencia hace más que 1000 libros en la cabeza. Gloria a Dios. Yo creo que este mensaje es para ti, hermano, hermana. Y si quieres empezar a tener experiencias, empieza por conocer a Cristo. Tú que no tienes a Jesús, empieza por conocer al Dios de las experiencias sobrenaturales.
Pero a ti te hablo, pueblo de Dios, también. Deja la rutina, hermano. Deja el terreno plano. Deja de rodear los montes. Ve a la cima. Toma los montes, tómalos. Y se toman peleando. Arrebátalos y llegarás a la cima. No rodees, no rodees. ¿Quieres ver aquí? ¿Quieres venir aquí al frente para que oremos contigo? ¿Quieres rendirle tu vida al Señor? ¿Cuántos quieren rendirle su vida al Señor? Venga, pase acá al frente. Venga acá al frente para orar por usted. Venga acá al frente. Dígale: Señor, tengo hambre de ti. Te rindo mi vida. ¿Cuántos le quieren decir eso? Venga acá al frente. Ahí siga, ríndale su vida al Señor. Que Él haga, que Él instruya, que Él diga, y tú solo escucha para realizar con Él. Hermano, hermana, reflexiona ahí donde estás. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho en esta mañana? No es una historia de una ascensión o un monte sencillamente, sino es un gran subir al monte de la experiencia sobrenatural. No fueron a dormir al monte, ni fueron a una plática simple al monte, no fueron a un picnic, fueron a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, para estar preparados para servir al pie del monte, donde había endemoniados que libertar y donde había pecadores que salvar. ¿No querrías levantar tu mano? Hermano, hermana, levante tus manos ahí donde estás. ¿Quieres levantar tus manos juntamente conmigo? Levántala y le vamos a pedir al Señor montes, montes, no llanos, no llanuras. Esas llanuras llevan a Sodoma, hermano. No vergeles, montes, pero montes de transfiguración, montes de experiencia, montes de transformación, montes de cambio. Padre que estás en gloria, súbenos al monte, súbenos, Señor, ahora, esta mañana, al monte de los cambios sobrenaturales, Padre, en donde ya nadie quiere bajar, como Pedro, en donde quisiéramos quedarnos, Señor, pero entendemos que son montes de preparación, son montes de anticipo, son montes de refuerzo para el día venidero, para las grandes batallas y trabajos al pie del monte, para el día malo. Que en esta mañana, Señor, yo te pido que en esta mañana salgan de acá hombres y mujeres dispuestos a pedir montes para subirlos en tu compañía, para descenderlos bajo tu protección, bajo tu consejo, con el refuerzo de lo sobrenatural, para vivir en el día difícil. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos, los que estén ahí, Señor, con sus manos levantadas. Vamos, levante sus manos. Te voy a bendecir, hermano, hermana. Los que estén ahí con sus manos levantadas, bendícelos, Padre. Y que hagas realidad que esta palabra, que esta mañana, en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Pero hay deseo de subir al monte, escúcheme bien, cuando hay hambre. Cuando hay hambre de oír la voz de Dios. Cuando hay hambre de experimentar la gloria de Dios. Tal vez a ti y a mí nos falta hambre. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor hoy día apetijén espiritual, para que hoy día el Señor nos despierte el hambre? Hambre de su gloria,
para subir al monte. En la llanura está Sodoma, hermano. En el monte alto está la gloria de Jehová. Padre mío, levante sus manos. Yo te pido como pastor de esta iglesia que despiertes en cada miembro que está aquí presente, hombres y mujeres, un hambre de Dios, un hambre de tu presencia, un hambre de tu gloria, un hambre de orar cada día, un hambre de leer la Biblia, estudiarla cada día, un hambre de congregarnos, un hambre de servirte, un hambre de ser líder de célula, un hambre, Señor, de ser testigos de Cristo como líderes de células, un hambre de ganar las almas para Cristo, un hambre de tu gloria. Despiértala, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro hoy día por sanidad. El Señor me dijo que ore por sanidad. Recibe la sanidad ahora. Toda enfermedad que tengas ahora es sanada por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe liberación ahora de toda opresión del diablo, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe la necesidad que tengas, Jesucristo te la suple ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Necesidad espiritual, necesidad emocional, sentimental, material, recibe la provisión de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos y vamos a decirle: tengo hambre de ti, Señor. Vamos a decirle con todo el corazón. Y no te olvides, este mensaje no es para hoy día, es para toda tu vida. Pídele, Señor, pídele al Señor: quiero subir al monte. Pídele: quiero tener hambre de ti todos los días. Hambre de ti, hambre de tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Díselo con todo el corazón. Tu presencia, díselo por un instante de tu amor. Aleluya. Por un destello de tu gloria. Su gloria está a disposición de los que tienen hambre. Hambre de su gloria. Vamos, díselo. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Vamos, dígaselo con toda el alma. Tengo hambre de ti. Sí, Señor. De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Un hombre que te vivifica, me desespera.
tiene hambre de ti, de tu gloria, de tu presencia. Despierta esa hambre de ti, Señor, para subir al monte cada día y estar contigo, ver tu gloria, tu majestad, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor quiere que también usted, invitado, conozca a Jesús en su gloria, en su magnificencia, que sea testigo de esas experiencias que cambiarán su vida, que le fortalecerán para los días difíciles. Repita conmigo ahí donde usted está. No se vaya como vino. Váyase con Cristo en su vida, con Jesús como Señor y Salvador, para que pueda subir al monte para estar con Él cada día de su vida, de ahora en adelante. Repita conmigo ahí donde usted está. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Me reconcilio hoy contigo para siempre, porque al término de los 6 días tú vienes, Señor, y quiero que vengas por mí. Ya estamos viviendo el sexto día. 6.000 años de historia humana desde Adán para acá. Cristo viene pronto. Gracias, Señor, porque soy salvo. Ahora tengo la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Mírenme todos acá, por favor. Yo quisiera saber quién hizo la oración conmigo. Bajen todas las manos de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Nunca la había hecho y ahorita la hizo. Levante su mano. ¿Quién hizo esa oración? Queremos bendecirle, que le dijo: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Aquí tenemos una señorita. Levante su mano. Está llorando, hija. ¿Qué le sucede? Es la presencia de Dios. Lo que está sintiendo es la presencia de Dios. Háblele, hermana, ahí, háblele. Que Dios la bendiga, hija. Démosle un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón.